Bueno, no necesito mucho preámbulo. Todos y todas sabemos un poco por qué estamos acá. Nosotros vamos a terminar este año con uno de los presupuestos universitarios más bajos desde el año 2006. El presupuesto más bajo, o uno de los más bajos de la región de América Latina, con una de las tasas de matriculación universitaria más alta de la región. No los quiero aburrir con eso, todo eso ya lo sabemos. Nosotros, y digo nosotros en un sentido amplio, nosotros, nosotras, docentes, autoridades, sindicatos de docentes, de no docentes, estudiantes sobre todo, venimos desde el principio de año haciendo un esfuerzo imposible por tratar de visibilizar una situación que debería ser obvia. Algunas de las cosas que yo les voy a contar para ustedes que como yo tuvieron la suerte de caer en la universidad pública son una obviedad. Pero evidentemente hay una persistencia, hay una resistencia por parte de nuestra dirigencia política, del Poder Ejecutivo, de una parte del Congreso de la Nación, de algunos formadores y formadoras de opinión, a dejarse seducir por la lógica, por la información, por los datos, digamos, ¿no? Así que en el marco de este conflicto tan largo que venimos llevando adelante de principio de año, bueno, una cosa que se nos ocurrió a nosotros, empleados y empleadas públicas de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad de Buenos Aires, digo, como empleados públicos y con vocación de servicio, es, bueno, venir a dar una clase, digamos, ¿no? Si hay una resistencia a la información, a los datos y a la lógica, bueno, tratemos de compartir lo que nosotros sabemos hacer. Y qué mejor manera que regalarle al presidente de la Nación, en el día de su cumpleaños, una clase pública sobre algunas cuestiones que para nosotros, que venimos, repito, de la universidad pública, son elementales, algunas cuestiones de lógica, algunas cuestiones de información. Sabemos que él salió ya en 2 oportunidades, esperamos que escuche, esperamos que algunos representantes del Congreso escuchen y bueno, y que compartamos un lindo rato. Yo lo que tenía pensado para hoy era encarar la cuestión desde distinguir. Sé que hay algunos miembros del Poder Ejecutivo que les gusta mucho el tema de las falacias, de usar la palabra falacia, falacia esto, falacia lo otro. Pero también lo que me he dado cuenta, y eso que no soy Wittgenstein, no soy un lógico, pero que hay algunas cuestiones medio problemáticas con el uso de la distinción entre falacia y falsedad. Entonces arrancar para discutir el presupuesto universitario con una primera distinción sobre qué es una falacia, para tratar de ver todas las falacias en las que incurren los representantes del Poder Ejecutivo cuando hablan de la universidad pública, algunos representantes del Congreso Nacional cuando hablan de la universidad pública y también, ¿por qué no?, formadores de opinión cuando hablan de la universidad pública. Entonces, y después ver entre todos si podemos compartir cuáles son algunas de las falacias más popularizadas, de las falsedades. Hay que ser, les digo, hay que ser en algunos casos, como en el caso de las auditorías que ya vamos a ver, es casi una autopsia, digamos, porque hay una mezcla tan anudada entre datos falsos y problemas de articulación lógica, que es muy difícil, incluso para alguien, bueno, yo no tengo tantos años de docencia, apenas 17, pero es muy difícil para alguien, aunque haya mucho tiempo que dé clase, de desarmar algo que está tan mal construido. Pero bueno, como se insiste mucho sobre eso, vamos a hacer el esfuerzo. Así que bueno, la primera cuestión, y yo les repito, yo sé que muchos y muchas de ustedes se van a aburrir porque en la universidad pública lo que voy a decir, ustedes ya lo han visto en las primeras materias, digamos, ¿no? Hay algunas cuestiones de lógica elemental que para ustedes son eso, elementales, pero evidentemente no lo son para todos, así que vamos a arrancar con una distinción muy básica. La falacia es un atributo de los razonamientos, digamos, ¿no? Uno dice que un razonamiento es falaz cuando la articulación lógica entre las proposiciones no es adecuada. Y básicamente eso. Y la falsedad, cuando alguien dice que algo es falso o verdadero, son atributos de las proposiciones. Enunciados simples que enuncian algo que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, los pobres no llegan a la universidad. Esa es una proposición que nosotros rápidamente, cualquier persona que tenga internet y sobre todo alguien que tiene acceso a las estadísticas que produce el Estado de la Nación, puede saber muy rápidamente que eso es totalmente falso. El tema es después cómo esa serie de falsedades se van articulando en un discurso que también es falaz. Y hay una insistencia enorme y abrumadora de problemas de comunicación que se traducen en una política pública tremenda, ¿no?
Así que bueno, veo que hay mucha gente. Vamos a empezar a ver si hacemos algo participativo o no. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Por dónde empezamos, digamos? ¿Qué de todas las cosas que nos repiten los formadores de opinión pública que apoyan al gobierno nacional sobre las universidades nos tienen un poco cansados porque sabemos que no son ciertas? Las auditorías. ¿Hay pobres en la universidad? El adoctrinamiento. Casualmente auditoría. Mira, ahí está. Armamos la clase un poquito así. Yo tampoco los quiero aburrir mucho porque ustedes ya lo saben, pero... La batalla cultural, está bien. Por ahí no nos compete tanto a las universidades, pero está bien. Dijimos 3 cosas. Adoctrinamiento, que los pobres no llegan a la universidad, y no me acuerdo cuál otra. Y auditoría. ¿Cómo me olvidé de la auditoría, hermano? Si tengo la cabeza así. El otro día me permito, ya que estamos en un lugar íntimo, reunión familiar. Uno es gestor de una universidad pública. ¿Por qué se resisten a las auditorías? Hermano, no puede ser tanta maldad. Bueno, pero vamos a empezar por el lado del adoctrinamiento. Podemos saber qué tienen que ver, digamos. Adoctrinamiento. ¿Qué entiende? Yo les confieso, a mí, cuando hablan de adoctrinamiento, me sorprende mucho, digamos, ¿no? Porque, por supuesto que alguien que hable de adoctrinamiento en la universidad pública es alguien que no conoce la universidad pública, ¿no? Y sobre todo, gente que no conoce la universidad pública y que pretende hablar de adoctrinamiento en un sistema que tiene alrededor de 200.000 docentes sobre la base de un caso que le contó la tía en algún lugar. Esa, por ejemplo, es un ejemplo exacto de un razonamiento falaz, ¿no? Que vos hayas visto alguna cosa que te parece adoctrinamiento no quiere decir que puedas generalizar una conclusión sobre adoctrinamiento al conjunto del sistema. Eso es algo muy elemental, les pido disculpas. Pero en realidad, y les disculpas también por eso. Claro, yo me tomé el trabajo porque además de esa sorpresa lo de adoctrinamiento me sorprendió de verdad. Pero quise buscar entrevistas sobre por qué el empecinamiento tan importante con el tema del adoctrinamiento. Y yo les voy a citar una frase del presidente de la Nación, a quien le reitero un saludo por su cumpleaños, porque a nosotros, si hay algo que no tenemos, es odio, no importa las provocaciones, no importa nada. Dice, se les forman él estaba haciendo referencia a la educación primaria, secundaria y sobre todo en las universidades, se les forma en las ideas de la izquierda. Forman autómatas, se les lava el cerebro para que sean adoradores de la religión del Estado. Entonces creen que el Estado es bueno. No, el Estado es una porquería, dice el presidente. Perfecto. Y después puedo leerles muchas más, pero a mí me parece que esa es una frase que resume por qué el presidente, creo yo, piensa, y después repiten muchos de sus funcionarios en un claro ejemplo de lo que sí es un adoctrinamiento. Pongámonos de acuerdo, ¿qué es un adoctrinamiento? El adoctrinamiento es el intento, voy a hacer una definición un poco rudimentaria, pero de imponer un conocimiento o una serie de información, una doctrina dogmática a un receptor pasivo, y si no es pasivo, se la impone por la fuerza, digamos. Nos ponemos un poquito de acuerdo en eso. Que es un poco lo que hace el presidente cuando alguien no está de acuerdo y le dice liliputiense, perdón que lo repita, ¿no? Hijo de mil puta, zurdo de mierda, y usa toda la fuerza de un Estado que dice despreciar en perseguirnos a quienes pensamos distinto. Eso es un ejemplo de adoctrinamiento. Pero más allá de esa inconsistencia en términos de su propio comportamiento, puede ser. Pero, repito, presidente, entonces, nosotros formamos autómatas adoradores de la religión del Estado. Y entonces yo me permití, traje acá algunas cosas, ¿no? Algunas notas, CNN en español. Trump amenaza con aranceles del 100% a los coches importados de México. Trump es un adorador de la ideología del Estado. El admirado Elon Musk, que recibió del Estado en los últimos, del 2003 al 2023, alrededor de $10.000 millones de distintos estados federales, nacionales de Estados Unidos. Elon Musk, también les traje otra cita, que dice básicamente, si no prohibimos la importación de automóviles eléctricos de China, nos vamos a fundir. Elon Musk, un adorador del Estado. Y no quiero aburrirlos con una clase
Es a lo que me dedico un poco más, que supongamos la historia económica y repasar un poco la historia de Estados Unidos, repasar la época de la guerra civil en el siglo XIX en Estados Unidos, el reparto de tierras en ocasión después de 1860, la reforma agraria en Corea del Sur, no Corea del Norte, la nacionalización del comercio exterior en Japón, en Corea del Sur. Todas las experiencias del capitalismo realmente existentes son experiencias donde el Estado ha intervenido desde la revolución industrial para acá con la prohibición de importar productos de algodón. No hubiese existido difícilmente el telar mecánico sin la intervención del Estado. Y entonces la conclusión que yo llego es que en realidad el problema con el adoctrinamiento es que las universidades estudiamos libros, digamos, ¿no? Y que entonces, como estudiamos historia y estudiamos la evidencia, tenemos el problema de que vemos cómo ha ocurrido la historia. Y como hay funcionarios que no les gusta cómo funciona la historia, bueno, están un poco enojados con nosotros. Y acá otro problema. No es un problema, al presidente le gusta decir falacia ad populum. Le gusta. Me acuerdo cuando el candidato a presidente Massa le decía: Milei, ¿vas a sacar los subsidios o no? ¿Y vas a subir las tarifas? Y él decía, no, fue con la del Banco Central. ¿Qué países en el mundo tienen Banco Central y cuáles no? Nombrame algunos. Y él le decía, eso es una falacia ad populum, porque que muchos lo hagan bien no quiere decir que esté bien, digamos, ¿no? Pero en este caso hay un problema de consistencia. No es que yo estoy diciendo que porque Elon Musk o Trump proponen aranceles, eso esté bien. Estoy diciendo que si Elon Musk, Donald Trump, Lenin y Stalin son todos zurdos, entonces nadie es zurdo. El problema es que estamos en presencia de una dirigencia como hace mucho tiempo no tenemos, muy rudimentaria en términos de sus conocimientos elementales sobre Estado y funcionamiento del Estado y sobre historia, digamos, ¿no? Y entonces todo lo que no se ajuste efectivamente a ese dogma de que hay que destruir el Estado, que después me gustaría un poquito volver sobre eso, es considerado adoctrinamiento. Nosotros tenemos el problema en la universidad. ¿Qué es eso? Que leemos libros, digamos, ¿no? No buscamos una cita de Cicerón en Google y aunque esté mal, la repetimos, digamos. Porque va a venir un compañero y va a decir, che, yo estudio eso, la verdad que estás diciendo cualquier fruta, no lo pongas eso, por más que salió en Google. Nosotros leemos libros. Y bueno, tenemos ese problema. Entonces, el adoctrinamiento. Y otra cosa que me parece muy, muy curiosa y que habla de la forma que ha tenido el gobierno nacional y algunos repito, de alguna de la dirigencia política del Congreso Nacional y de los formadores de opinión de atacar el reclamo universitario, que es una cosa más vieja que la escarapela, como el dicho que acabo de decir, que es tratar de buscar algo con lo cual escandalizar a la opinión pública y justificar con eso cualquier cosa que no tiene la más mínima relación con lo que se está denunciando, ¿no es cierto? Eso lo vimos muy claramente en casi todo. Con los medicamentos oncológicos lo vimos a principio de año con una dosis de crueldad también inédita, ¿no? El gobierno denuncia que hay irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos. Nosotros nunca vemos esas irregularidades y lo que sí vemos es que se destruye una política pública vinculada al financiamiento de los medicamentos oncológicos. Entonces, ¿qué relación tiene destruir una política vinculada a la provisión de medicamentos oncológicos con que haya irregularidades en alguna compra que nunca vimos? No se sabe, la relación lógica entre una cosa y la otra no se sabe. En el caso del adoctrinamiento es lo mismo. Nunca vimos esos casos de adoctrinamiento, porque yo me permito recordarles, a esto iba, en abril, principios de abril, el gobierno anunció, el vocero presidencial anunció que iba a abrir una línea 0800 denuncia el adoctrinamiento de la universidad pública o la educación pública. No nos enteramos de un caso. Y mirá que hay 200.000 docentes, habemos 200.000 docentes, seguro que hay alguien que podría haber hecho el esfuerzo, aunque sea de inventar algo, y no lo encontraron, digamos, ¿no? Entonces, hay algo complejo ahí, de desarmar. ¿Qué más habíamos dicho? ¿Cómo vamos de tiempo? Hace calor acá. ¿Cómo vamos? Auditorías. Auditorías es la más difícil de todas. La de auditorías es la más difícil de repasar sin enojarse, digamos, ¿no? Porque en este contexto donde el gobierno ha reducido tanto el presupuesto universitario, ustedes saben, cuando el Congreso de la Nación, que es quien debe definir el presupuesto de las universidades, decide el presupuesto de las universidades, el 10% de ese presupuesto que se decide va a parar a gasto de funcionamiento y el 90% restante son salarios. Docentes y no docentes. Cuando el gobierno decidió actualizar muy por debajo de la inflación la cuota de gasto de funcionamiento luego de la marcha de abril,
Y pese a que los salarios, yo después quiero volver sobre la situación de las universidades, y pese a que los salarios han sufrido un recorte en términos reales que es inédito en la historia de la democracia, nunca en la historia de la democracia los salarios de los trabajadores universitarios, docentes y no docentes han sufrido una pérdida del 30% en menos de 10 meses. No ha pasado nunca. Pese a eso, la cuota de gasto de funcionamiento es más chica que el 10% en el presupuesto universitario. Y entonces acá está uno de los temas centrales del problema de las auditorías. Nosotros, las universidades, informamos todos los meses a la Secretaría de Educación sobre esos salarios, con quill del trabajador, trabajadora, con cuenta, y hacemos aportes. Pablo, no me dejes mentir, por favor, ¿estamos bien? Pablo es el secretario de Administración. Con el quill, la cuenta, hacemos los aportes a esos trabajadores, con lo cual el 90% del presupuesto universitario o el 95% del presupuesto universitario es auditable de suyo, digamos. Si quieren auditar, bueno, hay que agarrar la pala, como a ellos les gusta decirnos a nosotros. Se informa todos los meses. Entonces, ¿cómo puede ser? Y ahí otra vez la lógica. Perdón que yo vuelva sobre eso. Yo sé que ustedes cayeron en la universidad pública pero ¿cómo se puede justificar un recorte del 40% en el presupuesto universitario con un argumento de que nosotros no queremos que nos auditen los curros cuando el 95% se informa? Yo no soy Wittgenstein, pero más o menos, digamos, ¿no? Bueno. Pero no termina ahí el asunto. Y esto, perdóneme, yo pensé que iba... a mí no deja de impresionarme algunas cuestiones vinculadas a cómo se presenta la información. Yo recuerdo, después del veto, creo que fue el 1 de octubre, ya no recuerdo bien, estas semanas han sido tan largas que me cuesta recordar exactamente. 1 de octubre, el presidente de la Comisión de Presupuesto, además de decir, no quieren que les auditemos el curro, etcétera, etcétera, en un gesto tan poco violento como lo caracteriza habitualmente, dijo, las universidades no se pueden quejar porque les hemos aumentado con creces el presupuesto, o ampliamente creo que usó. Y el presidente de la Comisión de Presupuesto había estado sentado hacía 2 semanas al lado del presidente de la Nación, que le había presentado un presupuesto para el año que viene, pero que incluía datos sobre las transferencias durante el primer semestre de este año, donde decía que las transferencias en el primer semestre de este año habían aumentado un 159% con respecto al año anterior. Y el presidente, escuchen, de la Comisión de Presupuesto, o sea, la persona que se encarga de pensar los números, había estado sentado al lado del presidente y tenía entre sus materiales que leer, o por ahí no tenía que hablar de algo que no conocía. Pero si iba a hablar de la universidad, el material que le entregó el presidente decía: aumentamos las transferencias a las universidades 159% en el primer semestre. Si uno va a los datos que produce el INDEC, que está acá a 2 cuadras, uno va a encontrar que la inflación interanual en ese primer semestre, depende si hace promedio, si hace entre puntas entre junio, la que uno más le guste, da por supuesto por arriba del 220%. ¿Cómo puede ser que el presidente de la Comisión de Presupuesto no tenga idea de lo que está hablando, habiendo estado sentado a 2 sillas del presidente de la Nación? Bueno, eso es algo que a mí no deja de sorprenderme, veo que nadie se sorprende, pero... La otra cuestión, y vinculado a conocer el trabajo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Las auditorías. Ahí hay varias cosas además que son curiosas, además de esta cuestión elemental, que es que el 95% más o menos del presupuesto se informa todos los meses porque son sueldos. Pero hay otra cuestión, que es que las auditorías, según acá me imprimí la ley, y les repito, es la universidad pública de servicio. Disculpen, ¿eh? Acá está. La ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. ¿Qué dice en su artículo 117? Para los legisladores que por ahí no conocen, es materia de su competencia, está hablando de la Auditoría General de la Nación, cuyos miembros son miembros del Congreso de la Nación, que repito que es quien crea las universidades y quien dictamina y nos da presupuesto. Es materia de su competencia, Auditoría General de la Nación, el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la Administración Central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado. Con lo cual, agarren la pala, muchachos, está la ley ahí. Si quieren cambiar la ley, se cambia la ley. Pero si esto fuera poco, el año pasado, 21 universidades, si yo no recuerdo mal,
firmaron un convenio con la SIGEN, que depende del Poder Ejecutivo, para también ser auditadas. Y yo les digo una cosa, que averigüemos por qué la SIGEN recién ahora, y en palabras de, no quiero citar más, digamos, pero recién en octubre, el titular de la SIGEN dijo, estamos armando los equipos de auditores de la jurisdicción de universidades. Con lo cual, las auditorías, no puede ser, les decía, hay que ser es una autopsia lo que hay que hacer. Entre las mentiras y las falacias y la desinformación y las inexactitudes, hay que hacer un ejercicio intelectual muy fuerte y ellos hay que tener o la cara de piedra muy grande para seguir hablando de que las universidades no quieren auditarse, o tener un desconocimiento increíble del trabajo que tienen que hacer. No sé cuál me preocupa más, pero no hay lógicamente otra opción. O hay un desconocimiento enorme de cuáles son sus tareas, o hay un intento deliberado de desinformar al conjunto de la sociedad sobre lo que realmente sucede en la universidad. Y el tercero, ya no me acuerdo cuál era el tercer tema, que los pobres no llegan a la universidad. No es para ustedes, yo sé que ustedes lo saben, pero repito, encuesta permanente de hogares. No hay, cuando uno habla, y acá algo que es muy importante, las falacias, nosotros los que nos dedicamos al trabajo académico, no siempre están mal, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando uno arranca a escribir un libro, escribe un artículo o escribe cualquier cosa en la academia, como todo en la vida, digamos, ese trabajo es parte de un esfuerzo colectivo, digamos, ¿no? Entonces uno no inventa todo de entrada, uno dice algo sobre la base de cosas que dijeron otros, ¿no? Y entonces, yo que estudio economía digo, las cadenas globales de valor son un proceso de ampliación en las escalas geográficas, bla, 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 abro paréntesis y cito, fulanito, 2004, no sé qué. Falacia autoridad, yo no estoy demostrando exhaustivamente aquello que afirmé, porque entiendo que la comunidad científica evaluó a fulanito en su trabajo. Lo que es mucho, mucho, muy importante es citar. Eso es muy importante. Y si cito textual tengo que abrir comillas, yo sé que ustedes lo saben, pero eso es mucho, muy importante, porque no todo el mundo ha tenido la suerte de caer en la universidad pública, y nosotros los que hemos caído, sabemos que eso es un problema ético grave y un problema muy importante. Falacia de autoridad de la encuesta permanente de hogares. No hay fuente estadística más importante en datos sociodemográficos, socioeconómicos, que la encuesta permanente de hogares en nuestro país. Perdonen, no lo encuentro. Si uno ve los datos de la encuesta, voy a decir de memoria, más o menos. Si uno ve los datos de la encuesta permanente de hogares, el último dato, la base de microdatos que salió en el año 2020, el primer trimestre del año 2024, el 42% más o menos de la gente que asiste a establecimientos universitarios viene del 40% de deciles de menores ingresos. Yo que trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, miro especialmente lo que la encuesta permanente de hogares agrupa dentro de lo que se llaman los partidos de Gran Buenos Aires. Si uno ve ahí, va a ver que de mínima se triplicó el número de egresos universitarios en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque se crearon instituciones universitarias en el área metropolitana de Buenos Aires. Porque otra de las cosas que nos dicen es, que yo repito otra vez la lógica, ¿no? Dicen, pero se egresan poco. Se egresan poco, entonces rompo la universidad. Es difícil entender, digamos, ¿no? Si se egresa, si los funcionarios públicos creen que hay una baja tasa de egresos o que hay un número absoluto bajo de egresos en la universidad, teniendo en cuenta que tenemos la tasa de matriculación más alta de América Latina, quizás lo que tengan que hacer, viendo los resultados que ha tenido la creación de universidades públicas en el área metropolitana de Buenos Aires, que ha triplicado el número de egresos y que ha también hecho lo propio en los deciles de menores ingresos, quizás lo que debería hacer sea construir más universidades, porque si también uno ve los datos, uno va a ver que pese a que nosotros vamos a terminar este año gastando menos en términos de Producto Bruto en universidad, el promedio de América Latina es 0,92 del PBI, el último dato disponible, también la falacia de autoridad, la Organización de Estados Iberoamericanos. Menos que el promedio de América Latina, muchísimo menos, 0,57 del PBI, todavía tenemos menos universidades per cápita que México o Brasil. Entonces quizás lo que haya que hacer, en vez de romper todo el sistema, sea aumentar el gasto en universidades, crear más universidades y financiar los dispositivos que hacen que las primeras generaciones de universitarios, las personas que pertenecen a los deciles más bajos de ingreso, tengan las herramientas necesarias para poder cumplir la trayectoria universitaria. Yo, por supuesto que
Por supuesto que quienes hemos ido a la universidad, cualquier persona que haya ido un día a la universidad pública sabe que lo importante de la universidad pública no es solo tener un título, digamos, ¿no? Cualquiera, ayer participamos de una charla muy linda que organizó la decana del Instituto del Desarrollo Humano, en la que participó Martín Coan, que en un momento traté de no escucharlo tanto porque habla tan bien que era difícil no sentirse intimidado, pero y él comentaba que en algún momento el presidente del Banco Central, durante la presidencia de Menem, iba a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a escuchar las clases que daba Piglia. Cualquiera puede ir a la universidad pública, cualquiera, aunque no esté inscripto, aunque no se matricule, aunque no vaya a terminar, y cualquiera que haya caído por suerte en la universidad pública sabe que ir a la universidad pública no es solo tener un título. Cualquiera que se hace un amigo, que toma un mate en el campus, que va a la biblioteca, sabe que lo que a uno lo enriquece transitar por la universidad pública excede lo importante que es tener un título. Pero si de lo que se trata es de tener títulos, entonces que aumenten el financiamiento, digamos, ¿no es cierto? Eso es elemental. Y después, y eso sí, ya para ir cerrando, y para hablar un poco, nosotros este año hemos experimentado un recorte presupuestario que, repito, no tiene antecedentes en la historia de la democracia. Es un recorte que se produce en toda la línea, es un recorte que se produce en salarios, sobre todo el primer elemento de la emergencia presupuestaria es el salarial, digamos. Nunca ha ocurrido, quizás en algunos meses de la hiperinflación, pero porque la inflación corría al 3000% anual, uno puede encontrar una pérdida salarial de esta magnitud, pero nosotros no estamos en una hiperinflación, de hecho hemos sido salvados por el Messi de las finanzas, con lo cual es imposible justificar un recorte presupuestario del 30% en el poder adquisitivo de los salarios en 10 meses. Pero además hay un recorte, ya lo dijimos 800 veces, en los gastos de funcionamiento de las universidades, y hay un recorte en las líneas presupuestarias que no forman parte de los presupuestos de la universidad, de la Secretaría de Educación, pero que hacen a la vida universitaria. Este año, a la última vez que yo lo chequeé, hace 2 semanas, digamos, se había ejecutado 0% en infraestructura universitaria. Nosotros en la Universidad Nacional de General Sarmiento tenemos un edificio de laboratorio de 2.500 metros cuadrados, terminado en un 95% que no estamos pudiendo terminar. Se ha ejecutado en 0 la extensión universitaria, se ha recortado en términos nominales, digamos, del presupuesto de prórroga del año anterior, que por supuesto, por ser un presupuesto que repite nominalmente las transferencias del año anterior a este año con una inflación de más del 200% anual, si se quiere, se ha recortado ese presupuesto nominal. El recorte que está haciendo el gobierno nacional a las universidades no tiene ningún antecedente y no tiene ninguna justificación de ninguna índole en materia presupuestaria. La ley de financiamiento universitario equivalía a lo mismo que el gobierno dice que va a dejar de recaudar el año que viene por las deducciones a la educación privada que hacen quienes pagan impuestos a las ganancias, 0,13, 0,14 del PBI. El modo en que está reglamentado el pago de los bienes personales, que exime del pago a los inmuebles rurales que son considerados como una propiedad productiva, puede representar alrededor del 0,44% del PBI. No hay ninguna justificación en materia presupuestaria que explique el recorte presupuestario que estamos viviendo en las universidades nacionales. Entonces yo quería finalizar con alguna consideración sobre por qué, creo yo, y esto sí es una opinión, ¿por qué las universidades públicas estamos siendo objeto de este ataque, digamos? Es un ataque que, repito, que no puede ser justificado en términos de ahorro y que no puede ser, ya lo dije, en términos de curro, de auditoría o de cualquiera de esos cachivaches argumentales que yo he tratado de reproducir. Yo creo que la universidad pública, por 2 motivos, yo creo que la universidad pública tiene una forma de construir sus discursos, de legitimar lo que nosotros hacemos, que están las antípodas de lo que nos propone el gobierno nacional. El gobierno nacional justamente nos propone un esquema político de adoctrinamiento. El gobierno nos repite cosas que cualquiera puede ver en internet que son falsas. Hay que tener una buena conexión a internet o alguna conexión limitada de datos para ver los datos presupuestarios que yo les acabo de dar, o para buscar la ley, o para cualquier cosa que les acabo de decir. Pero nos las repite, y a los que pensamos distinto nos atacan en las redes, nos agreden, nos cortan el presupuesto. Las universidades públicas somos, en algún sentido, entonces, un límite a esa forma de hacer política. Permítanme, no es a modo de chicana, yo realmente estoy convencido que estamos
en un momento terraplanista de la política argentina, en el sentido de que lo que se dice no es eso, es falso, es falaz a la vez y es, me animaría a decir, distópico en algún sentido. Y otra de las razones tiene que ver con que me parece que la institución universitaria también está en las antípodas de lo que particularmente el presidente y algunos de sus funcionarios nos proponen en términos más políticos, digamos. La universidad pública es una institución colectiva por definición, digamos, ¿no? No solo porque los 2 millones de estudiantes que van a la universidad pública, los 200.000 docentes y los 60.000 no docentes, formamos una comunidad muy grande que da un servicio público muy importante, digamos, no solo por quienes habitamos la universidad, aún las personas que nunca en su vida van a tener la suerte de escuchar una clase como tuvo el presidente del Banco Central de la República Argentina que mencioné recién, aún aquellas personas que no van a tener ningún familiar que pase por la universidad pública, necesitan a la universidad pública también para tener médicos, para tener médicas, para pasar por puentes, para que les expliquen un poco de historia también, para que les expliquen, para que compartan algunos conocimientos elementales sobre qué es el capitalismo, qué es ser un zurdo. La universidad pública es una de las instituciones, en ese sentido, más comunitarias que tiene Argentina y es una de las instituciones, creo yo, no sé si una de las más, voy a decir, una institución que funciona bien. Y en ese sentido creo yo que alguien que nos propone un proyecto, que nos ha dicho literalmente que todo impuesto es un robo y que le dice a los multimillonarios que evaden impuestos que son héroes, lo que nos está proponiendo no es una vuelta a un proyecto político conservador o a un proyecto político liberal, incluso tampoco a un proyecto colonial, como se ha dicho. Lo que nos propone, creo yo, el presidente es algo nuevo en la historia política argentina. Aún las figuras políticas que el presidente dice reivindicar serían zurdos a sus ojos. El presidente, cuando dice que todo impuesto es un robo, nos dice básicamente que nadie tiene que esperar nada de su vecino o de su vecina. Nadie tiene que hacer un esfuerzo por nadie que tenga al lado. Nadie tiene que poner, aún los más ultra mega archi multimillonarios tienen que poner un manguito para que otra persona pueda estudiar. Si esa persona no puede estudiar, que venda un riñón, digamos, ¿no? Eso nos está proponiendo, eso hace maridaje con la idea con la que se coquetea, que nosotros nos reímos porque es un poco distópico, de la venta de órganos o la venta de chicos, que algún legislador ha llegado a discutir en alguna comisión, por distópico que parezca. Pero es eso, es un proyecto de disolución nacional. Si todo impuesto es un robo, Argentina no es más una nación, no hay ninguna comunidad. Es simplemente un accidente geográfico. Somos un montón de tipos y tipas que, de casualidad, estamos uno al lado de otra y nos relacionamos como productores y consumidores. Si yo no tengo nada para vender, me puedo morir tranquilo en el cemento, digamos, ¿no? Y la institución universitaria en ese sentido está en las antípodas. Y además está en las antípodas y le dice, che, loco, cuando vos decís que los científicos tienen que ganarse el pan como cualquier persona de bien, ¿no viste los datos de la OCDE? Les digo, la OCDE es la Organización de los Países Más Ricos del Mundo, que muestra que en ciencias básicas los estados y la universidad invierten el doble que el sector privado. ¿No viste que en Argentina el sector privado invierte 3/4 partes de su gasto en investigación y en desarrollo, solo en desarrollo experimental? No sabés nada de lo que estás hablando, digamos. La universidad pública es un límite a las dos cosas, a ese proyecto de disolución, pero también es un límite a decir cualquier cosa. Y en ese sentido es que me parece que hemos sido, en este tiempo, un objeto de ataque directo, digamos, ¿no? Y bueno, y para terminar, y para no aburrirlos más, yo creo que nosotros, digamos, no... Es obvio, digamos, viendo la gente que hay acá, viendo la gente... Ya no sé si fue la semana pasada, el día del veto, qué día los que estábamos en el Congreso, nosotros y el esfuerzo que vienen haciendo estudiantes, sindicatos de docentes, no docentes, las manifestaciones que hemos hecho todas las veces que salimos, porque además el gobierno tiene una estrategia que es bastante efectiva, porque un día capaz que le pega a los jubilados y el otro día baja el presupuesto universitario y nosotros laburamos y entonces tenemos que ir a laburar y tenemos que cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas y es difícil ir un día a la plaza, ir al otro día a la plaza y sin embargo vamos y hay que hacer todos los esfuerzos por seguir yendo, por dar todas las clases que podamos acá, en cualquier lado, los días de cumpleaños, los días que no son de cumpleaños, por hacer todos los esfuerzos donde podamos y también saber, tener la certeza que nosotros vivimos en un país que después de
un bombardeo a la Plaza de Mayo que dejó más de 300 muertos, que después de 18 años donde no hubo democracia y hubo complicidad de los partidos políticos en que no haya democracia, después de una de las dictaduras más violentas de América Latina, seguimos construyendo universidades, seguimos construyendo hospitales, seguimos construyendo comunidad, y entonces lo que tenemos que saber es que 10, 20, 300 personas que están coyunturalmente en un gobierno no van a terminar con la universidad pública y no van a terminar con un proyecto de nación que hace 200 años que venimos construyendo. Bueno, muchas gracias.